me llamo Liv, trabajo como enfermera en el hospital. Mi esposo, Ilaiche, y yo estamos a punto de celebrar nuestro 5º aniversario de bodas. Trabajo a tiempo completo como enfermera y gano un ingreso decente. Sin embargo, hace 2 años, Ilaiche tuvo una disputa sobre un aumento de capital en la empresa donde estaba a punto de ser ascendido y terminó siendo despedido. Luego trabajó a medio tiempo en un supermercado en un pueblo vecino hasta que, hace 6 meses, consiguió un puesto de tiempo completo. Aunque ahora tiene un trabajo de tiempo completo, su salario mensual no es particularmente alto y nuestra vida está lejos de ser acomodada. Desde que Ilaiche fue despedido, lo he estado apoyando con mi único ingreso durante los 2 meses que estuvo desempleado, a pesar de que su despido fue consecuencia de sus propias acciones. Nunca pareció asumir la culpa y continuó con su hábito diario de tomar cerveza sin siquiera optar por una versión con menos alcohol. Le he mencionado varias veces que deberíamos ahorrar dinero y ajustar un poco nuestro presupuesto, pero siempre responde con una actitud demasiado optimista. Liv, tú ganas lo suficiente, así que no debería haber problema, ¿verdad? Además, todavía tenemos ahorros. Ambos creíamos que nuestros ahorros seguían intactos. Es cierto que teníamos ahorros, pero eso fue hace años. Usamos la mayor parte de ellos como enganche para nuestra casa, que construimos un año después de casarnos. Aún nos quedan más de 25 años por pagar en la hipoteca. Luego, Ilaiche tuvo problemas en el trabajo y fue despedido. Honestamente, me preocupé por nuestro futuro como pareja, pero Ilaiche simplemente asumió que, como soy enfermera, seguiría ganando dinero y continuó con su estilo de vida sin cambios. Ahora que es empleado de nuevo, aunque su salario no es alto, al menos recibe un ingreso fijo. Últimamente, mi vida también ha sido un poco más estable. Un día, durante mi descanso en el trabajo, abrí mi celular y vi un mensaje de Ilaiche. Mamá se cayó de las escaleras y se lastimó. Le será difícil llevar una vida normal por un tiempo. Preocupada, llamé a mi suegra. Para mi sorpresa, me regañó. ¿Para qué llamas? Si realmente te preocupas, ven a verla en persona. Parece que Ilaiche también había recibido el mensaje porque, cuando regresé a casa, me reprendió severamente. Así que llamaste a mi madre. Si fueras una nuera normal, habrías ido a verla de inmediato. ¿Qué es más importante, tu trabajo o tu deber como nuera? Pensé que no era una situación de vida o muerte, pero discutir con Ilaiche en momentos así no servía de nada, así que me disculpé sinceramente. Lo siento, mañana tengo el día libre, así que iré a ver a tu mamá. Por supuesto que lo harás. Asegúrate de atender sus necesidades diarias, ¿ok? ¿Quién se cree que es, si tanto le importa? ¿Por qué no la cuida él mismo? Aunque pensé eso, terminé aceptando a regañadientes su petición. Al día siguiente, cuando fui a la casa de mi suegra, me encontré con que ya tenía una cuidadora. Parece que, si lo solicitaba, podía recibir asistencia gratuita mientras se recuperaba. Cuando llegué, me dijo, no necesito tu ayuda, aquí hay una cuidadora amable que me atiende, y prácticamente me echó de la casa. Para colmo, Ilaiche sabía que había una cuidadora. Cuando le dije, bueno, entonces supongo que no tenía por qué venir, me respondió. Era obvio que quería que mi mamá sintiera que la apoyabas. Eso es lo que te falta. Sus palabras me hirieron y me sentí furiosa por su comentario. No pude evitar enojarme. Deja de decir lo que se te antoje. Yo también tengo un trabajo. ¿Tienes idea de cómo me sentí cuando renunciaste sin siquiera consultarme? Le grité. Él solo respondió con indiferencia. ¿Por qué te enojas tanto? Y se fue a su cuarto. A partir de ese día, Ilaiche empezó a tratarme como si fuera invisible y comenzó a visitar la casa de su madre con frecuencia. Entre semana volvía a casa después del trabajo, pero en sus días libres iba con su madre todos los días. Supongo que prefería escapar a la casa de su madre, donde había una cuidadora, en lugar de quedarse en casa y ayudar con las tareas domésticas. Después de soportar esta situación durante unos 3 meses, un día, de repente, Ilaiche se acercó como si nada hubiera pasado y me preguntó, Liv, ¿cuándo vas a renunciar a tu trabajo? ¿Renunciar a mi trabajo? Me sorprendió porque nunca habíamos hablado de eso. Nunca he mencionado que quiera renunciar. De hecho, me gusta mi trabajo y ni siquiera lo he considerado. Pero no puedes hacerlo para siempre, ¿verdad? Además, mi mamá está en la condición en la que está. Si necesita más cuidados, te tocará a ti encargarte de ella. Liv, dijo como si fuera lo más normal del mundo. Espera un momento, nunca hablamos de esto. Además, tú dijiste que nunca se me pediría cuidar de tu mamá. Lo prometiste antes de casarnos. En aquel entonces, le dije que no quería ser ama de casa ni vivir con mis suegros. Él me respondió,
Nunca te obligaría a hacer algo que no quieras por mi familia. Sé que amas tu trabajo, y está bien que trabajes cuanto quieras. Quiero que te cases conmigo. ¿Fueron solo mentiras sus palabras? Lo dije en voz alta y él respondió. No esperaba que mi mamá se lastimara, así que no se puede evitar. ¿O qué? ¿Quieres que renuncie a mi trabajo para cuidarla? ¿Estás bien con mantenerme a mí y a mi mamá? Dijo con indignación. Eso es otra historia. Además, si dejo mi trabajo, nuestra economía se verá afectada. Es imposible, me defendí. Honestamente, gano más dinero que Ilaiche, y sería más fácil si él dejara su trabajo en lugar de que lo hiciera yo. Pero incluso cuando estuvo desempleado, su actitud fue arrogante. Si dejara mi trabajo y cuidara de mi suegra, seguramente diría cosas como, estoy cuidando de mi madre. A diferencia de ti, es más difícil que un trabajo normal, deberías respetarme. Si no quieres hacerlo, entonces divorciémonos, sentenció. Me sentí frustrada y sin saber qué hacer, me quedé sin palabras. ¿De qué hablas? ¿Lo dices en serio? Pregunté. Ilaiche sonrió y agregó. No tengo confianza en seguir con una esposa que no valora a mi familia. Estoy considerando seriamente el divorcio. Espera, no tenemos que llegar al divorcio tan rápido. Si lo pensamos bien, podríamos encontrar otra solución. Intenté razonar. Ilaiche respondió. Entonces haz algo con tu trabajo. No tienes que renunciar. Solo reduce tus horas o algo, por el bien de mi madre. Debes cumplir tu papel como una esposa de verdad, gritó. Está bien, cálmate. Volvamos a hablarlo con tranquilidad, le dije, y programamos una conversación más calmada. Para ser honesta, ya estaba preparada para el divorcio, pero amaba la casa que construimos juntos después de casarnos. Siempre había sido mi sueño, y no quería perderla. Además, solo llevábamos 5 años de casados. ¿Realmente valía la pena terminar todo por esto? Eso pensé, aunque con cierta resignación. Decidí aceptar la sugerencia de Ilaiche. Había estado trabajando tiempo completo 5 días a la semana, pero reduje mi horario a 4 días y pasé de jornada completa a medio tiempo. Mis compañeros de trabajo expresaron su decepción, pero la persona más decepcionada fui yo. Tuve que alejarme de un trabajo que amaba, pero para mantener mi relación con mi esposo, tuve que aguantar. Con esa determinación, comencé a cuidar de mi suegra. A partir de entonces, empecé a visitar la casa de mi suegra, y desde el primer día, su actitud fue terrible. Probablemente porque los cuidadores dejaron de venir en cuanto yo empecé. Mi suegra no dejó de quejarse. Todavía no sabes hacer nada, la comida ni siquiera está rica. ¿De verdad tienes la intención de cuidarme? A pesar de mis esfuerzos sinceros por atenderla, continuó criticándome. De vez en cuando mi esposo venía a casa de su madre después del trabajo, se reía con ella mientras yo me esforzaba por atenderla. Eres realmente torpe, ¿no? ¿Me habré casado con la esposa equivocada? Perdón, mamá, por esta no era tan inútil, dijo él, y ambos rieron a carcajadas. Yo estaba sacrificando mi amado trabajo para hacer todo esto, pero pensé que si les respondía, las cosas solo se volverían en mi contra. Lo entendí perfectamente, así que no dije nada. Hasta que un día, algo sucedió. Mi suegra estaba tomando una siesta en la sala, así que decidí limpiar su habitación, algo que no hacía desde hace tiempo. Al entrar, noté unos documentos sobre un escritorio pequeño, aunque pensé que no debía verlos. La curiosidad me ganó y no pude evitar echar un vistazo. Para mi sorpresa, descubrí que las piernas de mi suegra ya se habían recuperado considerablemente y que podía llevar una vida normal. Los documentos indicaban que, debido a eso, el contrato con el cuidador, quien había sido enviado gratuitamente, había terminado el mes pasado. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Sentí un enorme resentimiento hacia mi esposo y mi suegra. Me decían, no podemos molestar a otros, eres familia, así que muestra algo de cariño, pero en realidad, no era por una razón noble, simplemente, como ya no podían recibir un cuidador gratuito, buscaron a alguien más para hacer el trabajo. Yo. ¿Qué es esto? No soy una simple sirvienta. Mi enojo creció sin control. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. ¿Para qué había estado esforzándome tanto? Todo parecía inútil. Mi suegra había fingido que aún no se recuperaba solo para seguir teniéndome como su criada, y mi esposo debía saberlo. Por eso quería que dejara mi trabajo lo antes posible. Pensando en eso, todo me pareció absurdo. De repente, recordé cuando mi esposo mencionó el divorcio, así que me aseguré de retirar exactamente la mitad del dinero de nuestra cuenta conjunta y lo transferí a mi cuenta personal. Desafortunadamente, ese día mi esposo iba a venir a casa de su madre. Decidí que la última cena sería excepcionalmente lujosa.
Fui de compras y regresé a la casa de mi suegra. Cuando volví, mi suegra ya había despertado de su siesta. ¿Dónde estabas? ¿Dejando sola a tu suegra discapacitada?, se quejó. A pesar de que ya estaba recuperada, simplemente sonreí y respondí. Salí a comprar ingredientes para la cena. Mi suegra siguió murmurando, pero la ignoré y comencé a cocinar. Decidí preparar el platillo favorito de mi esposo, estofado de res. Unas horas después, mi esposo regresó del trabajo. Ah, qué cansado estoy. Hoy toca estofado de res, genial, dijo emocionado mientras se sentaba a la mesa. Serví la cena frente a mi suegra y mi esposo. Se ve bastante bien. Me pregunto si realmente sabe rico, comentó mi esposo a su madre. Bueno, para lo que suele hacer, está bastante decente. Pruébalo, mamá, respondió ella. Eran tan irrespetuosos, pero sabiendo que esta era la última vez, me sentí extrañamente relajada. ¿Puedo decir algo?, pregunté. Cuando iba a hablar, mi esposo me interrumpió. Liv, a partir del próximo mes, viviremos en esta casa con mi mamá. ¿Qué? No puede ser, exclamé. Considerando la condición de mamá, sería más tranquilo vivir juntos, ¿no crees? Es un desperdicio seguir pagando la hipoteca de nuestra casa, así que decidimos venderla y mudarnos con mamá, dijo con toda naturalidad. Llegué al límite. Haz lo que quieras, yo no viviré aquí. ¿De qué hablas? Como mi esposa, debes seguir cuidando a mi mamá, dijo con una sonrisa arrogante. En respuesta, le devolví la misma sonrisa burlona. ¿Esposa? ¿De quién hablas? Estamos divorciándonos, ¿recuerdas? Mi esposo se quedó boquiabierto y mi suegra dejó caer el brócoli que tenía en el tenedor. Ante su confusión, les expliqué. ¿Recuerdan cuando mencionaste el divorcio? Pues hagámoslo. Ah, y por cierto, ya retiré exactamente la mitad de nuestros ahorros. Mañana empacaré la casa y regresaré a casa de mis padres. Dicho esto, me quité el delantal y comencé a prepararme para irme. Entonces, mi esposo gritó desesperado. Espera un momento, no puedes decidir eso por tu cuenta. ¿Decidir por mi cuenta? ¿Sin tu permiso? ¿Quién fue el primero en mencionar el divorcio? Además, fuiste tú quien dijo que no podíamos seguir como pareja, ¿verdad? Mi esposo se puso pálido y agachó la cabeza. Pero eso no significa que tuvieras que apresurarte. ¿Piensas abandonarme? ¿Y qué hay de mi pierna?, intervino mi suegra. Como ella también quería manipularme, le pregunté directamente. Tu pierna ya está bien, ¿cierto? Mi suegra se quedó helada. Vi unos documentos en tu cuarto. Suegra, parece que tu recuperación ha avanzado mucho. Eso es una gran noticia. A medida que hablaba, el rostro de mi suegra se iba poniendo cada vez más pálido. Por favor, Liv, me equivoqué, perdóname, mi esposo suplicó varias veces. Pero simplemente les dije adiós y me fui de la casa de mi suegra. Regresé a la casa donde mi esposo y yo habíamos vivido, empaqué todas mis cosas, las cargué en mi auto y manejé hasta la casa de mis padres. Esa casa, que alguna vez no quise dejar ir, de repente ya no me parecía tan importante, se sentía como una traición, aunque la construimos con tantas ilusiones. Esos sentimientos me invadieron. Al final, tuve que pasar tanto tiempo en la casa de mi suegra, que mi apego a nuestra casa desapareció. ¿Está bien sentirme así? Con esos pensamientos, volví a casa de mis padres. Incluso después de regresar, recibí incontables llamadas de mi esposo y mi suegra, pero las ignoré todas. A través de un abogado, reclamé la mitad de lo que se obtuvo de la venta de la casa. Sin embargo, parece que el monto fue menor de lo que mi esposo esperaba, y ahora lleva una vida desesperada. Por otro lado, yo pude volver a mi amado trabajo a tiempo completo y encontrar felicidad en cada día. De ahora en adelante, quiero que mi trabajo y mi tranquilidad estén siempre conmigo, sin importar mi repentino regreso a la vida de soltera tras el divorcio. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Quédense atentos.